límites. Como ustedes saben, sí entendemos que es sin límites, ¿verdad? Que no tenemos restricciones. Muchas en la vida tenemos restricciones como como las luces. Tenemos restricciones como cuando vamos en el 88 y tenemos que pagar peaje. Pero el amor de Dios, hermanos, no hay límites. No conoce géneros. No conoce de que si eres blanquito, si eres morenito, si eres chaparrito, si eres gordito. No conoce de nada. El amor de Dios es sin límites. El amor de Dios nunca, con nuestra sabiduría vamos a entender cuán grande es el amor de Dios. Es incomprensible. Hay un canto que dice: tan alto que no puedes estar arriba de Él, tan bajo que no puedes estar tan fuera de Él, tan ancho que no podemos estar fuera de Él. Y termina y dice: grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Es como cuando, para comprenderlo, yo me ponía a pensar, es como cuando le digo a mi esposa: vamos al mall, te voy a acompañar y tienes puerta libre para gastar lo que quieras, comprarte lo que quieras. ¿Qué se siente? Bonito, ¿verdad? O cuando a los esposos le dicen: hey, tú tranquilo, tú descansas, has trabajado toda la semana, ponte en el sillón, quítate los zapatos y no te voy a molestar. Así algo parecido, mis hermanos. Pero la palabra de Dios en Juan 13:35 dice lo siguiente: en esto conocerán todos que son mis discípulos. A ver, ayúdeme. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Dile que está a tu lado: debemos tener amor los unos con los otros. Debemos tener amor. Es fácil amar a nuestras familias. ¿Por qué? Porque son nuestros familiares. Es fácil amar a las personas que se congregan con nosotros. Es fácil amar a las personas que están en nuestro entorno y que tenemos cierta relación con ellos. No tiene nada de dificultad. Es fácil amar a las personas que adoran como nosotros, que tienen la misma ideología que nosotros, que piensan como nosotros. Es fácil, no hay ningún problema, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué tan fácil es amar a las personas que son diferentes a nosotros? ¿Qué tan fácil es amar a esas personas que nos han hecho daño? ¿Qué tan fácil es amar a esas personas que hasta cuando las ves sientes que aquí se te cierra la garganta? Porque te han lastimado, porque te han ofendido. Miren lo que pasó ayer. Mi familia fue a unos 15 años y yo fui un poquito más tarde, pero fui. Y empecé a saludar a toda la gente que conocidos obviamente. Pero llegó un momento que yo me senté y dije: bueno, ya saludé a todos. Hasta alguien me mandó un mensaje que yo no valgo. ¿Por qué? Porque no lo había visto en la mesa. O sea, no lo vi. Y fui y lo saludé también. Pero ya cuando me senté del otro lado del salón, vi a una persona que la conozco, pero en verdad yo por respeto dije: voy a ir a saludarla. Por respeto dije no, y porque lo conozco. Y porque Dios nos manda a amar los unos a los otros. Por eso les digo: ¿qué tan fácil es amar a una persona que no es de tu agrado? Entonces yo agarré y fui y saludé. Y dicho y hecho, como pensé, me iba a como querer sobajar. Pero yo hice lo que tenía que hacer y dije: wow, Señor. Yo preparando en la mañana la prédica y en la tarde tengo mi primer examen, que era poder amar a esa persona, aunque tus sentimientos digan: no lo hagas. Y eso lo vamos a ver ahorita un ratito más. Entonces, ¿qué tan fácil es amar a esas personas que no están dentro de nuestro círculo social? Que podemos pensar que ellos están en un error. A lo mejor lo están,
pero a lo mejor nosotros estamos juzgando mal. Debemos tener cuidado y debemos de tener discernimiento, porque el amor de Dios no excluye. El amor de Dios no separa. El amor de Dios excluye. No importa si tú eres mexicano, si eres colombiano, si eres venezolano, si eres chino, si eres chaparrito. El amor de Dios abarca todo, hermanos. Todo. Si tienes dinero, si no tienes dinero, si eres de una clase social alta, porque muchas veces nos socializamos con personas que dicen, a lo mejor este tiene dinero, a lo mejor puedo sacar un provecho de esto. Muchas veces nos pasa eso, hermanos. Pero cuando vemos a alguien que en vez de que Él nos pueda dar algo, nosotros tenemos que ofrecer, lo excluimos. Muchas veces por su manera de pensar, muchas veces por su manera de hablar, o muchas veces no nos damos el tiempo para tratar a esa persona y en el primer momento en que la vemos la juzgamos, este me cayó mal. Pero el amor de Dios no dice, en estos se conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos con los otros. El amor sin límites dice, te amaré aunque no esté de acuerdo contigo. Quizás no acepte tu estilo de vida. Quizás no acepte tu forma de pensar. Porque es cierto, hay muchos amigos, muchas personas que tú les has hablado de la palabra de Dios. Pero más sin embargo es como si no pasara nada. Muchas veces nosotros queremos cambios al momento, pero no vemos resultados. Hay mucha gente que dice, no, este es una persona pecadora, este es un borracho, este es un mujeriego, este es un drogadicto. Y hemos estado batallando mucho tiempo con ellos. Pero lo que debemos saber es que están en un proceso. Nosotros debemos de sembrar la semilla. Porque si algo debemos estar seguros es que ellos están hechos a la imagen y semejanza. Así como tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios, ellos están siendo a la imagen y semejanza de Dios. Acuérdense que todos estamos en el barro del alfarero, en las manos del alfarero. ¿Quién está en las manos del alfarero, hermanos? Yo creo que todos estamos en las manos del alfarero. Dios, Él nos está moldeando. Él cada día que pasa nos va acomodando. Todos tenemos ciertas situaciones, todos tenemos caracteres, pero Dios nos va a ir formando. Acuérdense que estamos en un proceso no hemos terminado. Y acuérdense que nosotros fuimos llamados para amar. No fuimos llamados para juzgar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso? Y podemos tener muchas excusas, hermanos. Podemos tener muchas excusas. Como decir, pero Josías, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Podemos decir, ellos son unos pecadores. Y es cierto, hermanos. No hay nada en comunión entre la luz y las tinieblas. Pecado es pecado. Pero Dios ama a los pecadores. Dios ama a las personas. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. No importa si eres ateo, si eres homosexual, si eres mentiroso, chismoso, y lo digo en hombres para que no se vayan a ofender. No importa si no hemos podido controlar nuestra boca. Dios te ama, porque pecado es pecado. No importa lo que, a lo mejor por la gracia de Dios es que no estamos batallando con ese problema. Por la misericordia de Dios. Por eso no es que podamos juzgar a las personas. Porque muy posiblemente por la gracia de Dios y su misericordia no estamos en esa situación. Pero podemos estar en otras. Y Dios ama a las personas. Aborrece el pecado, pero Dios ama a las personas. Primera de Corintios 1:28
Dice, y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. A lo vil del mundo y a lo menos que la gente lo quería. Sí, muchos de nosotros nos acordamos años atrás cómo estábamos, de dónde Dios nos ha sacado. Nosotros debemos seguir confiando y creyendo que Dios va a transformar la vida de tus amigos, de tus familiares. Aunque no veas que cambia nada, tú debes de seguir orando por esas personas sin juzgarlas, sin señalarlas. Fíjense, cuando yo estaba joven y cuando mis papás me llevaban a la iglesia, que era todos los domingos y a oración y todo, yo a veces no quería ir. Pero anteriormente la iglesia era muy conocida porque te señalaban, y más a las mujeres. Los que tienen mucho tiempo en las cosas de Dios se han de acordar que si la mantilla, que si la falda larga, que si se deberían de pintar. Muchos años la iglesia se reconoció por reprobar o reprochar las cosas que estaban bien. Nosotros debemos ser reconocidos no por reprobar las cosas. Nosotros debemos ser reconocidos por amar a Dios, amando a las personas. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios si a Él no lo vemos? ¿Cómo vamos a decir, bueno, esta persona ama a Dios si no ama a las demás personas? Y no estoy diciendo de las personas cercanas, las personas que ustedes, cada quien tenemos una historia y podemos ver quién te ha hecho daño. Poder perdonar. Dice, debemos recordar que estamos en un proceso. Recuérdenlo. Nuestro deber es plantar una semilla de esperanza. Nosotros debemos de plantar, de orar por esas personas que dará fruto a su tiempo. Muchas veces queremos o tenemos un hijo que es rebeldillo o rebelde y queremos que cambie ya, que le entre la palabra de Dios, ¡pum! Pero no es al tiempo de nosotros, es al tiempo de Dios. Dicen que el tiempo de Dios es perfecto, hermanos, es perfecto. Pero a veces queremos que ellos cambien en cuanto nosotros les damos la palabra. Dice, hay una historia de unas semillas que hace miles de años herméticamente las guardaron, esa semilla. Y miles de años atrás, al escuchar, eran como 4,500 años, o sea, es imposible. Los arqueólogos y científicos sacaron esas semillas y las plantaron. Y para su sorpresa de ellos, esas semillas, unas florecieron y otras dieron fruto. ¿Qué te quiero dar con entender? Mientras tenga vida tu hijo, mientras tenga vida tu esposo, mientras tenga vida las familias que te rodean, todavía tienes esperanza. Por eso es que tienes que sembrar semillas de esperanza. Aunque no es el tema de amor sin límites, pero es parte de nosotros. Nosotros, la iglesia Buenas Nuevas, debe ser reconocida por sembrar semillas de esperanza. Amén. Debemos ser personas que amen a Dios, pero no solamente decirlo, sino con nuestros actos a las demás personas, con nuestro día a día. Y si tú te sientes que todavía te falta, como a todos nos falta, debemos pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, porque Dios es un Dios de amor. Y aun cuando hemos tenido problemas o que hayamos pecado, tenemos abogado para con Dios. Pero así como tenemos abogado para con Dios, también ellos tienen abogados para con Dios también.
Y mientras haya vida, hay esperanza. Y puedes decir, Josías, ¿y la falsa doctrina de ellos? ¿Y la falsa doctrina tuya? Todos pensamos que estamos en lo correcto. Por eso hay muchas denominaciones. Es algo duro, pero es verdad. La única doctrina verdadera es amar a Dios. Dijo dos, que se resumía toda la tabla en dos mandamientos. Amarás a tu Dios con todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor. Y dice la palabra de Dios, y hay otro semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En todo eso se refleja, hermanos, el poder amarnos los unos con los otros. A lo mejor te lleves una sorpresa cuando llegues al cielo y veas quiénes están ahí a tu lado. Hay un poema que se llama Sorpresa del Cielo, y se los voy a leer así más o menos. Este poema dice: estaba impactado, perplejo y confundido cuando al cielo había llegado, no por la belleza o las luces o el decorado, aunque estaba hermosísimo, resplandeciente, pero fue por la gente en el cielo que me hizo balbucear. Los pecadores, los mentirosos, los tramposos y los demás estaban ahí. Ahí estaba el chico de segundo grado que 2 veces me había golpeado y robado mi torta. Ahí estaba mi vecino que había sido un bandido, y Anselmo, que yo pensé que estaría en el infierno por haberme robado a mi esposa. Estaba en una nube nueva recortando el invierno. Pregunté a Jesús, ¿qué es esto? Me gustaría que me pudieras decir cómo estos pecadores están aquí. Debe ser un gran error. ¿Y por qué están tan callados? ¿Por qué están tan callados y sorprendidos? Por favor, Jesús, dímelo. Y Jesús les respondió: es que están conmocionados y sorprendidos de que tú estés aquí. Wow. El amor de Dios no tiene límites, hermanos. Hay muchas personas en su lecho de muerte que son ateos y al último momento claman al Señor. Hay muchos. Nuestro deber no es juzgar quién va al infierno y quién no. Esta persona me cae bien, le voy a hablar de la palabra de Dios. Esta persona me cae mal, no le digo nada. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a amar a las personas, aun cuando sabemos que no se lo merecen, aun cuando pensamos que no está bien. Nosotros debemos amar a las personas. Amén. Ahora sí voy con Mateo 22, 37 al 39. Dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu. Dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué con el corazón? Porque ahí está la fe. Nadie puede amar si no tiene fe en esa persona. Cuando tú te casaste con tu esposo o tu esposa, tú tenías fe de que ibas a durar toda la vida con esa persona, si no, no te hubieras casado.
Entonces, para creer, necesitas fe. Cuando tú aceptaste al Señor, tú creíste. Por eso que amarás con todo tu corazón, porque ahí está la fe. Y dice, y con toda tu alma, porque ahí están los sentimientos y las emociones. Porque el amor se expresa con sentimientos. Porque cuando tú estás con tu esposa, todo lo que le expresas es con sentimientos. No cuando estamos enojados, ¿verdad? No, cuando estamos enojados mejor hazte un lado. Porque de veras, pero cuando tú quieres decirle a tu esposa, corazón, no se lo voy a decir corazón, sino se lo vamos a decir de una forma dulce. Por eso dice el Señor, con toda tu alma. Por eso es que también cuando estamos delante de la presencia del Señor, sentimos paz. Cuando estamos alabando al Señor, porque ahí están nuestras emociones, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué sigue diciendo ese versículo? Y con toda tu mente, porque en tu mente tomas las decisiones, piensas, tienes sabiduría para discernir. Y dice el versículo 38, este es el primero de un gran mandamiento. Este es el primero y gran mandamiento, perdón. Este es el primero, o sea, este es el más importante. Y el versículo 39 dice, y el segundo es semejante. El segundo, ¿por qué es semejante? Estuve estudiando por qué no es igual. Es semejante, casi igual, pero es semejante. ¿Por qué es semejante al primero? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué es semejante? Porque amarás a tu prójimo, amarás a la persona aunque te haya roto el corazón. Amarás a la persona aunque tu alma, tus emociones las haya destrozado. Amarás a tu prójimo, amarás a las personas aunque en tu mente diga no lo hagas, porque es un mandato de Dios, amar a las personas. A lo mejor te hicieron daño, pero hermanos, es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar, porque dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como. Entonces, cuando estamos perdonando, nos estamos desencadenando de las cosas. Todos hemos sufrido abusos. Todos hemos sufrido situaciones en la vida. Alguien nos hirió. Héctor, si le puedes hablar a Isaac, por favor. Hay una historia en la Biblia para acabar, que habla de que un niño muy pequeño se paseaba en un palacio y su vida era tan feliz. Y ese niño no tenía ni un problema. Sus padres eran, su abuelo era el rey y su papá era el que siguiente que venía a ser rey. Pero un día, sin pensarlo, gente iba a acabar con todo, porque antes se tenía que hacer que mataban a toda la descendencia para que no hubiera nadie. De los reyes tenían que matar a todos para que no hubiera nadie. Y un día fueron al palacio del rey y quisieron matarlo a él.
Pero la nodriza o la persona que cuidaba al niño se dio cuenta que venían esas personas a matar al niño. Y la nodriza agarró y ella lo quiso salvar. Agarró y lo abrazó, lo cargó y corrió. Pero en ese problema de que ella corrió, se tropezó. Y al tropezarse, el niño quedó quebrado sus pies, quedó lisiado. Qué desgracia para ese niño. Parte de los que querían matarlo, su nodriza, por salvarlo, porque ella estaba haciendo un favor de salvarle la vida, pero corrió tan fuerte que se tropezó y ese niño quedó lisiado de los pies. Tuvo que irse a un lugar a esconderse donde nadie supiera de él. Pero un día, cuando todo se calmó, el rey, que era amigo de su papá, le dijo a toda la servidumbre: hay alguien de la familia de Jonathan al que yo pueda, por amor a Jonathan, ayudarlo. Y uno de sus sirvientes le dijo: sí, hay alguien, mándenlo a traer. Y dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, que cuando trajeron a esa persona, tenía hasta como miedo de que lo fueran a matar. Mas sin embargo, David lo abrazó. Lo miró como uno de sus hijos y lo sentó a comer en la mesa del rey. Esa persona lisiada, con todos sus hijos, lo invitó a que lo comía en la casa del rey. Y mientras estaban sentados, ese muchacho, porque ya había crecido, Mefiboset, delante del rey y delante de la mesa servida, él era uno más. No se le veía lo lisiado, no se le veía su problema, pero cuando terminaban, yo creo que se podía ver lo lisiado que estaba. Pero cuando lo volvían a poner, él era como uno de los demás. Así es tu vida, hermanos. A lo mejor te han lastimado, te han ofendido, te han dejado marcado, pero delante de Dios, delante de su gracia, todos somos iguales. No hay nadie que sea diferente. Delante de Dios todos somos iguales. No hay diferencia, hermanos. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado. Delante de Dios hallamos gracia y misericordia. Porque ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no ha pasado por valle de sombra? ¿A quién no le han dicho: tú no sirves para nada? Yo le decía a una de mis hijas: tú estás hermosa. Mamá, ya no te hagas como que no estás bonita, como que no te... Yo pasé por eso, le digo. Y no es solamente decir, ya
ya quiero salir de esto. Es actuar. Aunque te hayan dicho que no sirves para nada. Aunque tiempo atrás pensaran que tú no ibas a ser nadie en la vida. Para Dios, tú eres un hijo, una hija, que se puede sentar en la mesa por la gracia y misericordia de Dios. Pero debemos abrazarnos, amados hermanos. Debemos abrazarnos y escudriñarnos. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar es no solamente leerla. Escudriñarla es leer, meditar en lo que Dios quiere hablar a tu corazón, lo que Dios quiere hablar a tu familia.